Hola, ¿cómo está? Durante esta mañana voy a hacer por mi compañera Marcela Heredia. No lo va a estar acompañando, pero en la próxima jornada seguro que sí. Marcela, si tú supieras la cantidad de consejos que me está dando mi coordinador, tu coordinador, ganas, créete la noticia, tú verás que sí, tú sí puedes. Tienes aquí un psicólogo para que lo sepas. Entonces, bueno, con esas ganas vamos a comenzar la agenda abierta de hoy, recordándole que el buque iraní Forest, cargado de combustible y aditivos para Venezuela, entró en aguas territoriales de la nación suramericana justo esta mañana. Es el segundo, usted recordará, de 5 barcos del país persa en llegar a las aguas venezolanas. Vamos a recordar además que el sábado arribó el Fortune, escoltado por fragatas y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así se fortalece la cooperación estratégica entre ambos países víctimas de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Y en redes le preguntamos eso que va a ver en pantalla a continuación. ¿Qué simboliza el arribo a Venezuela de los buques enviados por Irán con combustible y aditivos a los que el país suramericano no tiene acceso? Escuche bien por qué, debido al bloqueo de Estados Unidos. Ahí está la pregunta, le damos entonces opciones: una bofetada a Trump, cooperación solidaria o no simboliza nada. Usted selecciona cuál de las tres se aviene más. Así comienza entonces nuestra agenda abierta. Acompáñenos por redes sociales, @telesuragenda_A, en Twitter, en Instagram, @agenda abierta. Puesta a la mesa, iniciamos. Venezuela e Irán ratifican su alianza estratégica con la llegada del buque iraní Fortune a las costas del país suramericano. Dirigentes de varios países reaccionaron a favor de lo que califican como un hito histórico de cooperación entre dos naciones golpeadas por las sanciones ilegales de los Estados Unidos. La llegada de la embarcación petrolera iraní cargada de combustible para Venezuela se dirigió al puerto de la refinería El Palito, ubicada en el municipio de Puerto Cabello, en las costas del estado Carabobo, al tiempo que sirva para superar la situación del combustible en el país. El arribo del Fortune ocurrió sin novedades y la embarcación fue custodiada por la Armada y la Aviación Militar Bolivariana, una vez conocidas las amenazas de algunos voceros del gobierno de los Estados Unidos y sectores de la oposición venezolana de impedir su llegada. Al mismo tiempo, el mandatario venezolano agradeció al gobierno de Irán por el apoyo otorgado, tras enviar buques cargueros para abastecer gasolina al país bolivariano. Venezuela e Irán queremos paz. Tenemos derecho a comerciar libremente en los mares del mundo, en los cielos del mundo. Entre nosotros, entre Irán y Venezuela, intercambiar productos, comprarnos productos, vendernos productos. Y entre los pueblos de Irán y Venezuela y los pueblos del mundo, también vender productos, la libertad de comercio, la libertad de navegación, la libertad económica. ¿Dónde están esos conceptos? Esa es la verdad. Así que al pueblo de Irán, al gobierno de Irán, al líder supremo, nuestro agradecimiento de nuestro corazón. Amor con amor se paga. Solidaridad mayor. Venezuela tiene amigos en este mundo. En este sentido, se espera el arribo progresivo a la nación de otros 4 buques: Petunia, Forest, Faxon y Clavel, como un acto de soberanía y autodeterminación entre ambas naciones. Esta mañana en Agenda Abierta seguiremos dando cobertura a la llegada de los buques petroleros iraníes, al tiempo que analizaremos lo que representa esa acción de cooperación y solidaridad tras las amenazas y coerción que pudiera ejercer los Estados Unidos en su área de influencia de este lado del continente. Ahí estaba la antesala, pero vamos a hacer una revisión de tweets que ha enviado nuestra corresponsal en el lugar de la información, Madeleine García. El primero de ellos dice: último minuto, vamos a revisar, aquí lo tenemos, último minuto, segundo barco iraní, el Forest, ya se encuentra en aguas venezolanas, entró en la madrugada a jurisdicción de Venezuela, luego de ser enganchado con el Fortune en aguas internacionales por el patrullero oceánico Yecuana, PO-13.
todo transcurrió sin novedad. Ese es uno de los tantos tweets que vamos a revisar ahora de nuestra corresponsal Madeleine. Otro último minuto. Acabo de conversar, dice ella, con el vicealmirante Aníbal Brito, jefe de la misión de escolta, y nos confirmó que en 3 horas aproximadamente el segundo barco iraní, el Forest, estará al norte de Margarita y seguirá su rumbo a la refinería El Palito. Seguimos revisando los tweets de Madeleine. Otro último minuto. Este es el segundo barco iraní, el Forest, justo en el momento cuando el patrullero oceánico Yecuana se encuentra con el tanquero en aguas internacionales y comienza la misión de escoltarlos. Nos informan que ya están cerca de Margarita y sigue su rumbo a El Palito. Vemos las fotografías allí que presenta nuestra corresponsal Madeleine García. En otro de sus tweets, ahí están las fotografías, efectivamente. Ágil y veloz, nuestro productor. Primeras imágenes, dice también, del segundo barco iraní, el Forest, que ya se encuentra en aguas venezolanas. El tercer barco, el Petunia, llega el día 26 de mayo. Los 3 primeros tanqueros descargarán en El Palito y utiliza además una etiqueta, Solidaridad. Veamos fotografías, las muestra nuestro productor. Ahí están los detalles de esta embarcación que también toca aguas jurisdiccionales de Venezuela. El último tuit, por el momento, más fotos del segundo barco iraní, el Forest, tomadas desde el patrullero oceánico Yecuana de la Armada venezolana. La bandera azul que ven izada es un gesto, dice ella, una reverencia a una embarcación amiga. Por eso utiliza también la etiqueta Solidaridad. Revisamos entonces trinos, también fotografías que nos presenta nuestra corresponsal en Twitter, Madeleine García. Pero no nos conformamos con esto. También tenemos información de cómo diferentes medios de prensa se enganchan justamente a la información de Madeleine García para replicar esta noticia que tiene gran impacto a nivel internacional. Por eso es que también lo analizamos en la agenda abierta. Vea el titular de Hispan TV. Misión cumplida. Llega a Venezuela gasolina made in Iran. Ya están en Venezuela 2 de los 5 buques petroleros procedentes de Irán en cumplimiento con el requerimiento oficial, dice este medio, del gobierno de Caracas a Teherán. La flotilla iraní transportará en total más de 1.53 millones de barriles de combustible e insumos que abastecerán gran cantidad de las necesidades de energía del país bolivariano, azotado por la máxima presión del gobierno estadounidense presidido por Donald Trump. La agencia IRNA, aquí la tenemos, la agencia de noticias de la República Islámica. El primer petrolero iraní atraca en el puerto de Venezuela, ignorando las advertencias de Estados Unidos. Este es el primero de 5 petroleros que atracó al norte de Venezuela a pesar de las advertencias y sanciones de Estados Unidos. Las imágenes por satélite confirmaban que el petrolero Fortune estaba completando las operaciones de atraque, ayudado por 2 remolcadores tras ser escoltado por la Armada venezolana, hasta llegar al puerto sin ningún incidente, acota este medio. El segundo petrolero iraní, denominado Forest, ya se encuentra en el Mar Caribe. Los otros 3, el Faxen, Petunia y Clavel, navegan todavía por el Océano Atlántico. Ahí están entonces las informaciones, ¿verdad? Las informaciones que nos llevan justamente al análisis. Por eso es que voy a dialogar a continuación con Martín Pulgar, politólogo, magíster en filosofía de la guerra. Me acompaña aquí a piso, acompáñeme usted también para conocer un poco más. ¿Cómo está, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y contento además por la parte que nos toca, ¿no? Claro. Por el arribo de estos 2 de 5 buques iraníes. ¿Para usted qué simboliza? Voy a hacerlo partícipe de la pregunta que hemos compartido en Twitter con nuestros televidentes. Bueno, en principio es un hito. Es un hito primero por la colaboración con Irán, que no es nueva para Venezuela. Nosotros hemos tenido desde históricamente, inclusive desde los espacios de la OPEP, pero inclusive reforzado muchísimo, por supuesto, con el comandante Chávez. Hemos tenido una cooperación importante con Irán, inclusive pasándole por encima, pues no creyendo en las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Y bueno, hemos fortalecido esa cooperación. En este momento, por supuesto, ahora se da en un momento de liberación.
Ciertamente es un hito histórico porque Irán ha colaborado con nosotros en un momento donde el asedio es hacia nosotros, pues. Durante mucho tiempo colaboramos con Irán, inclusive en el asedio que ha tenido Irán por parte del imperialismo estadounidense y europeo también. Y en el caso de nosotros, ellos retribuyen el favor o retribuyen la acción, porque no es un favor, es una alianza. Aquí se pone de manifiesto, como en muchas otras ocasiones, evidentemente, Martín, aquella frase que le gustaba tanto al comandante Chávez decir, amor con amor se paga. Seguro, seguro. Y la integración sur-sur, esa articulación sur-sur que buena parte se reconstruyó a partir de Chávez como presidente de Venezuela y que le impulsó en buena parte de organismos internacionales que estaba como de capa caída. Fue Chávez de alguna manera con otros, pero fundamentalmente Chávez que reconstruyó esta cooperación sur-sur en la necesidad de volver a vernos, de que del norte no dependía, no necesitábamos nada. Y cuando habla del sur, es bueno acotar que nos referimos al sur geopolítico, que no necesariamente tiene que estar en el hemisferio sur. No, lo que muchos llaman el sur global, es decir, un sur ampliado, pero que tiene que ver con una visión y relacionamiento que a veces entra en un espacio contrahegemónico del centro o del norte también, que no necesariamente todos están en el norte, ¿no? O sea, es una visión más geopolítica, una categoría geopolítica más que realmente geográfica. Voy a hacer un paréntesis aquí, Martín, para poner a la audiencia a disposición de una información de último minuto. Es un tuit del vicepresidente Tarek El-Aissami en Venezuela. El buque Fortune, el primero de 5 enviados por Irán a Venezuela, ya está en la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo, en la región centro-norte del país. Ahí estamos entonces, como expresa Tarek El-Aissami, esta información de último minuto de relevancia. Revisamos la cuenta Twitter del presidente de Petróleos de Venezuela, Tarek El-Aissami, donde aparece esta información con fotografías que constatan justamente las imágenes de la llegada del primer buque Fortune a la refinería El Palito. Dice, seguimos avanzando y venciendo. Presidente de PDVSA, Tarek El-Aissami, vicepresidente además de la República, nos pone entonces al tanto de lo que está aconteciendo, Martín. Sí, de alguna manera, inclusive el mismo Estados Unidos es parte culpable de este elemento, porque una cooperación normal entre dos países soberanos. Son ellos los que convirtieron esto en una especie de épica en torno a unos buques que comercializa Venezuela e Irán, un producto que Venezuela puede pagar, está perfectamente en su condición legal de hacerlo, Irán de vender. Estados Unidos es que reacciona a través de una acción incomprensible muchas veces, pero que tiene que ver con esa reacción hegemónica imperial de imponer al mundo solo su visión y de convertirnos en agenda también de política interna y creerse que solo con gritar y hacer una acción bravuconada nosotros tenemos que acatarlo o el mundo tiene que acatar lo que plantea. Hablando de bravuconadas, ¿dónde quedan entonces esas amenazas de Estados Unidos de que no entrarán los barcos iraníes a costas del Mar Caribe? Claro, recuerda que nosotros estamos viviendo una guerra multidimensional y es una acción de tipo indirecta, como se llama, ¿no? Lo de Citgo, lo de DirecTV, la suspensión de la cablera, todos estos elementos. ¿Es casual que todos esos acontecimientos que usted muy bien acaba de narrar, Martín, ocurran en el mismo mes, por no decir en la misma semana? No, inclusive la misma operación de los mercenarios. O sea, todo es un contexto más o menos establecido de un mismo hecho histórico con varias fases o capítulos, ¿no? O sea, no es descabellado, que no son elementos a evaluar aisladamente. Inclusive cualquier otro que pueda suceder en un aproximado futuro. Porque podría haber consecuencias. Claro, digamos, por eso. De parte de Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, es posible que no los pueda impedir porque es notorio que le es ilegal, sería una ilegalidad demasiado grande hacerlo, inclusive tendría unas consecuencias geopolíticas globales
que ellos saben calcular, pero eso no quiere decir que no van a actuar en otras esferas y en otras dimensiones de actuación. Que para el avisado quizás lo ve, pero quizás común en la visión mediática o de la prensa o de la televisión noticiosa, solo se ven los capítulos aislados, claro, pero que son un continuo. Pues el caso de estos 3 hechos que te decía, el caso de los mercenarios, el caso de Citgo, el caso de la Cablera, el caso de los barcos iraníes y el caso de cualquier otra acción que inclusive no tenga que involucrar a Venezuela, pero que puede involucrar a Siria o puede involucrar a Irán en otro escenario geográfico, tienen que ver con el mismo escenario, que es el intento de Estados Unidos en reposicionarse como el ente hegemón y único que impone su ley en el mundo. Bueno, hay que tener en cuenta un hecho que tampoco está aislado de lo que está aconteciendo hoy respecto a Irán y Venezuela, o sea, esta triangulación de Estados Unidos, Irán y Venezuela, y es que la administración Trump a inicios de año arremetió contra uno de los grandes generales iraníes, Qasem Soleimani, y eso destapó una ola de reacciones, pero la principal, que fue justamente desde la parte iraní, dijeron va a haber una venganza. Pudiera interpretarse de manera indirecta este refuerzo de la solidaridad entre países como Irán y Venezuela con la llegada soberana de estos buques petroleros que tanta falta le hace a Venezuela. Usted muy bien también lo describía en esta coyuntura por la que atraviesa Venezuela, como parte de esa respuesta de Irán, de esa venganza que en su momento le dijo a Estados Unidos, prepárate porque nos vamos a vengar. Lo que pasa es que va a ser una venganza a cuentagotas. Sí, bueno, como estamos en un mundo, la globalización no solamente le pertenece a Estados Unidos, pues, y las acciones políticas de los países tienen consecuencias globales o mundiales. Entonces, por supuesto que yo no descarto, por supuesto no estoy en la cabeza de los decisores estratégicos de Irán para definir qué fue lo que motivó. Pero desatinada no es la idea. No, por supuesto que no, digamos, hay que ser responsable siempre con la opinión, pero por supuesto que uno puede decir que esto es parte de ese continuo geopolítico de enfrentamiento. Yo lo veo un poco más amplio de este norte contra este sur, contra el reposicionamiento de un orden imperial, y hay países que nos resistimos a ese reposicionamiento de ese orden imperial, que en lo concreto se ve en las confrontaciones con Irán, con Venezuela, en Siria, en las mismas expresiones con el suroeste asiático, en el mar de China, todos los detalles de Taiwán, con China. Es la misma expresión ampliada, claro, a uno le toca. Porque además esa guerra multidimensional que Estados Unidos emprende contra Venezuela es también multidimensional porque la está emprendiendo al mismo tiempo con varios países. Así es, contra nosotros, contra varios países, inclusive contra varios países potencia, el caso contra Rusia, los casos contra China y con muchos otros, e inclusive que va más allá de solamente los Estados-naciones, va inclusive contra organizaciones, pueblos. Es un espectro multidimensional como tal, que va desde la lucha contra Estados hasta contra organizaciones y grupos sociales. Pues. Es decir, es el intento de reconfigurar el nuevo orden mundial a partir del orden imperial norteamericano y a veces pienso que anglosajón y europeo, ¿no? Aunque entre ellos también hay conflicto. Y todo esto además se da, Martín, en un contexto, de una crisis sanitaria donde Estados Unidos no deja de ser el epicentro de la pandemia. Vemos, por ejemplo, cómo recién Brasil desplaza a Rusia, ocupa el segundo lugar a nivel mundial por casos de COVID-19, pero el primer lugar indiscutiblemente se mantiene Estados Unidos. Sí, bueno, digamos, el no haber asumido Estados Unidos responsablemente todo lo que tiene que ver con la política sanitaria de aislamiento e inclusive de enfriamiento de su economía, como consecuencia de ese aislamiento, tiene que ver con la pérdida de hegemonía entre otros bloques. Pues asumió inicialmente, en vez de bienestar a su pueblo, en la proyección hegemónica a largo plazo. Por supuesto, eso implicaba no parar la economía o por lo menos no pretender pararla, aunque inclusive porque afecta muchísimo haber parado la economía en el centro de las finanzas mundiales, que era Nueva York. Sí. Si hubiese sido otro centro, quizás hubiese aceptado todas
las restricciones que implicaba eso si hubiese sido en otra parte de Estados Unidos. Y eso sacó a flote además las diferencias profundas que existen entre el jefe del gobierno federal, Donald Trump, y los gobernadores. Claro. Dígase el gobernador de Nueva York. Claro, inclusive algunos teóricos norteamericanos se han planteado inclusive que las disputas internas entre el centro y las regiones podrían desencadenar en una separación de Estados Unidos. Parece inclusive irreal y quizás demasiado tensar la tensión de lo que sucede en Estados Unidos, pero inclusive algunos se los han planteado. Es decir, que esa tensión entre un centro federal fuerte que impone políticas a diestra y siniestra a sus entidades federales puede conseguirse con una reacción muy en contra, inclusive con ciertos niveles de búsqueda de soberanía. Yo no creo que se produzca una separación de Estados Unidos, pero algunos lo han planteado. No, bueno, es que prácticamente eso está concebido. Nuestro compañero Jorge Gestoso en ocasiones se ha referido a ese particular y es el hecho de cómo está conformado políticamente Estados Unidos, que es una unión de estados, literalmente hablando. O sea, hay cierta separación entre las denominadas regiones conocidas como estados o sea, el jefe de estado no tiene tanta incidencia como podría tener soberanamente un jefe de Estado en cualquier otro país. Seguro, digamos, ellos han construido desde todo el siglo XIX y el siglo XX la consolidación de un poder central fuerte, un poder federal, pero esas tensiones entre los poderes estadales y el poder central siempre ha estado presente, pues. Ahora, ha sido a favor del poder central durante todos estos 2 siglos. Lentamente, paulatinamente, pero se ha ido consolidado un poder central o un poder federal muy fuerte. Pero estas tensiones últimas a la cual se ha expuesto Donald Trump con lo de la coronavirus y todo este elemento, han revivido algunos de estos elementos. Inclusive por el hecho mismo de las elecciones. Ahí quería también llegar, Martín, porque no podemos ver como una idea inconexa a lo que está ocurriendo en materia de política internacional, la agenda internacional de Estados Unidos, el tema de las elecciones. Sí. Hasta ahora se mantienen para noviembre. Claro, y seguramente se van a mantener, pues, pero digamos, ¿Y todos cómo estos ha sido temas, el accionar exactamente del presidente Trump, que, entre paréntesis, quiere reelegirse, busca la reelección, prácticamente es el candidato invicto en el seno del Partido Republicano? ¿Cómo se ven estas acciones de su agenda internacional, pero con clave electoral? Todo lo que está haciendo, desde el COVID hasta lo de Venezuela e Irán, tiene que ver con la agenda electoral. Su proyección, por supuesto, cada acción guerrera, inclusive todos los presidentes de Estados Unidos siempre para ganar elecciones han usado la carta guerrera durante varios periodos. Y el caso de Trump siempre pensó que la carta guerrera contra Venezuela era mucho más barata que otras cartas guerreras en otros espacios geográficos. No le ha resultado como él pensaba. Buena parte de la élite estadounidense así lo ha visto que no ha dado resultados, pero también hay el voto latino conservador en Miami, de la migración cubana anticastrista, todos estos elementos, y la migración venezolana que también antichavista, y inclusive una vieja migración nicaragüense también de la época sandinista y de la revolución inicial entonces todos concentrados en Miami tienen un papel importante en la votación. Inclusive en el aporte económico. Acuérdate que Estados Unidos, tanto voto como aporte económico es fundamental para elegir un presidente. Y es esa migración la que se ha hecho dueña y líder de la campaña anti-venezolana, diciendo que cómo es posible que un país productor de petróleo esté importando petróleo, porque así, digamos, superficialmente ven el arribo de estos buques iraníes a la nación suramericana. Pero hay un problema de fondo y es el bloqueo, porque una de las razones, y usted como experto en politología, en conflictos bélicos que van más allá de la guerra tradicionalmente dura, y además como venezolano me podrá calzar en este sentido, una de las razones por las cuales el petróleo venezolano no se puede refinar, no se puede procesar, no se puede generar la gasolina, es porque Venezuela necesita aditivos por una parte y por otra parte elementos que le sirvan al país perfeccionar la maquinaria de las refinerías,
por el bloqueo estadounidense, no lo puede hacer. Bueno, es que recordemos que Venezuela fue prácticamente una provincia tecnológica de Estados Unidos y buena parte de nuestros equipos tecnológicos, industria de ensamblaje inclusive, tenía que ver con el acoplamiento de la industria, las materias primas o de los suministros que daba Estados Unidos a Venezuela, tanto en petróleo como en otras ramas industriales. Otros expertos han explicado que el diseño de las refinerías venezolanas han sido para la total dependencia de la tecnología estadounidense. Claro, es que se pensó en función del mercado norteamericano, no era otro detalle. Inclusive se instalaron en Venezuela, era para suplir la gasolina de Estados Unidos, inclusive cuando las leyes ambientales planteaban la posibilidad de que no se podían abrir nuevas refinerías en Estados Unidos. O sea que éramos absolutamente dependientes en el mercado de exportación de nuestros refinados para Estados Unidos. Por supuesto, la misma tecnología y no había conflicto y nadie se planteaba un conflicto en eso. Hasta que Venezuela asume una política independiente y Estados Unidos define que ya basta de la revolución bolivariana y necesita para su visión imperial y de reposicionamiento en América Latina acabar con la revolución bolivariana. Y empieza, por supuesto, toda la política de asedio y de bloqueo para producir un cambio de régimen, que es la guerra final que plantea contra Venezuela. Es la extinción de nuestra soberanía, plantearla como un apéndice, una provincia, evidentemente, esas viejas provincias romanas, donde nosotros establecemos lo que ellos establezcan con muy poco margen de maniobra, buscando, por supuesto, todo lo que es nuestra capacidad de materias primas, especialmente la energética, pero en otros campos también, pero también porque no implica un mal ejemplo y una capacidad de proyectar en América Latina su independencia y la autonomía ante Estados Unidos. El triunfo de la revolución bolivariana implica para América Latina que es posible un camino distinto que no dependa de Estados Unidos, porque ya, digamos, y la zona del Caribe como zona fundamental de influencia estadounidense, ellos no podrían permitir que una segunda Cuba o una segunda país con una política independiente se plantee dentro de la visión que ellos tienen, porque no es que somos una segunda Cuba, somos la primera Venezuela, como cada uno de los países que con alianza, con cooperación solidaria con Nicaragua, con Irán, con China, con afinidades y diferencias, pues como se ha construido en el transcurso de nuestra historia. Pero implica, por supuesto, para Estados Unidos una acción de un país independiente que no puede admitirlo, porque si no viene ese gran miedo que ellos siempre han tenido de la política del dominó, que hablaban de Vietnam, si caía Vietnam, caía, un poco más o menos lo mismo. Ellos tienen un refrito de la Guerra Fría que está presente. Hay una élite norteamericana que todavía cree que debe pelear contra el comunismo, contra el socialismo, contra todo lo que no es la libre empresa. Hay una élite que está ahí presente, pues que no ha pasado y que siente que ese tema no ha pasado todavía. Y es una élite que tiene una fuerte incidencia en los procesos electorales de Estados Unidos. Seguro, digamos... Porque no olvidemos que el estado de la Florida es un estado denominado péndulo, o sea, en dependencia de cómo se mueva la política, se mueve entonces a favor de uno u otro candidato. Sí, acuérdate que Estados Unidos también es una federación de grupos y de intereses, ¿no? El caso de Miami y de Florida es uno de ellos, pero también en buena parte de la élite en otros campos también existe esa percepción. Los neocon, pues los neoconservadores, que ven también en la necesidad de un enfrentamiento con Rusia, con la China comunista, con que el pensamiento comunista no vuelva a resurgir o el pensamiento de izquierda no vuelva a resurgir, que el espacio, el control de América Latina y del Caribe es parte de su espacio vital, que implicaría para ellos la pérdida de la hegemonía y la pérdida del liderazgo mundial. Porque además, esa concepción que tiene Estados Unidos de ver al Caribe como su Mediterráneo. Absolutamente, ese es su espacio vital. Para ellos se conforman como imperio a partir, esa es su percepción, ¿no? A partir del control de ese espacio. Por eso toda la acción permanente, más allá de Fidel Castro, más allá de la Revolución Cubana, del control de Cuba, más allá inclusive de que Venezuela tenga o no petróleo, el Caribe es su espacio vital. Y geográficamente, si cualquier otra potencia o surgiera en América Latina una potencia, implica un control y una aproximación conflictiva con Estados Unidos. Esa es su visión.
Digamos, es la visión de buena parte de su élite. Y no va a cambiar. No va a cambiar porque incluso aunque no sea Trump el próximo inquilino de la Casa Blanca, pensemos por ejemplo en Joe Biden, ya se expresó respecto a Venezuela. Eso ya es un pensamiento que va más allá de solamente el caso venezolano. Así se conforma una élite, pues. Y la élite norteamericana es una élite que pasa por muchos filtros para ser presidente. Sin contar el lobby sionista, que también es muy fuerte. El lobby sionista, el lobby de las armas, el lobby inclusive de las transnacionales farmacéuticas, por ejemplo, que tienen que ver mucho con todos estos detalles, el lobby petrolero, que es muy importante. O sea, Estados Unidos es un país de muchísimos intereses, a veces contradictorios entre sí, porque se pelean entre sí por el control del poder, es el Estado profundo norteamericano, pero también son capaces de cerrar filas a la hora de un peligro para ellos, como puede ser el surgimiento de una propuesta exitosa de socialismo o de izquierda o de algo que no sea lo que ellos plantean. Eso habla además, Martín, de la soberanía de PDVSA, que ha sido, digamos, una de las tareas más difíciles de la Revolución Bolivariana durante estos más de 20 años, ¿no? Sí, bueno... Justamente por lo que anteriormente estaba explicando, ¿no? La dependencia tecnológica que hay, que se mantiene respecto a Estados Unidos. No, y la construcción de una cultura corporativa. O sea, también en PDVSA se permeó una cultura corporativa vinculada a Estados Unidos permanentemente. Inclusive después de la nacionalización del 70, esa cultura corporativa vinculada a Estados Unidos no cambió. Y eso en muchos interpretadores de la política venezolana, a veces hasta de izquierda, está inmersa esa cultura corporativa. O sea, no es sencillo destruir estos arquetipos mentales que nos formaron en nuestras universidades. O sea, es la construcción de un modelo de dominación que va desde muy pequeño, pues. Entonces, aunque uno rompa, tiene que ir rompiendo casi permanentemente contra ese arquetipo. O sea, romper con el rentismo petrolero es una ardua tarea que va incluso hacia lo cultural. El rentismo petrolero tiene una expresión cultural importante, una dependencia, se ve en los llantos, porque no podíamos ver los cables por el problema de la cablera. O sea, no es sencillo, es un ejercicio profundo, de largo aliento, que implica el cambio cultural y civilizatorio de toda una estructura social. No solamente Venezuela, nosotros estamos en esa batalla. Por eso que es una guerra multidimensional, en lo interno y en lo externo. Muchísimas gracias, Martín. Nos vamos entonces a Cuba. Ya habla el doctor Francisco Durán para dar el parte correspondiente a esta jornada. Nuestra información celebrando el Día del África, que es el día de hoy, en medio de la pandemia y con todas las limitaciones, pero no se puede pasar una fecha tan importante para los cubanos por todos los lazos culturales, de sangre, que nos unen con el continente africano, y felicitar a todas las personas de este país, a los colaboradores nuestros que se encuentran cumpliendo misión en muchos países de África. Y realmente creo que a pesar de la pandemia y de las dificultades, pues una felicitación por esta celebración. Comenzamos el día sin fallecidos, otra buena noticia, otro buen resultado, y de todas formas en nuestros hospitales se mantienen ingresados 445 pacientes. Hay de ellos 285 son sospechosos, o sea, tienen algún síntoma, algún riesgo epidemiológico. Se mantiene uno en vigilancia y confirmados nos quedan 159 pacientes de todos los que se han diagnosticado hasta el momento. En la atención primaria de salud, como siempre, se vigilan 1.996 personas por determinados riesgos de la enfermedad. Se estudiaron en el día de ayer 1.451 muestras. El IPK procesó, los laboratorios de biología molecular del IPK procesaron 554, los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara 276, los de Santiago de Cuba 246, el de La Habana 188 y el del Hospital Hermanos Amejeira 187. Esclarecemos, que también lo han preguntado, los laboratorios son regionalizados,
porque dicen, bueno, y de las otras provincias, ese es un dato que vamos a dar más adelante, de las otras provincias no se analizan, no, es que las orientales van hasta Santiago, las del centro hacia Villa Clara, y occidente y parte de La Habana van a La Habana y al IPK, además de que el IPK es la referencia del país. Por eso, aunque nada más que en estos momentos tenemos laboratorio de biología molecular para este diagnóstico en estas provincias, sin embargo, todas envían sus muestras para su procesamiento. Como resultado del estudio de las 1.451 muestras, pues resultaron 6 muestras positivas, el 0,4% de las muestras que se procesaron, la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 15, 21 días y no por ello menos riesgoso el momento. De esta forma, Cuba acumula 95.511 muestras realizadas y como resultado de este análisis se han confirmado 1.947 personas con el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, que es el 2% de las muestras procesadas. Los 6 nuevos casos confirmados del día de ayer, todos son cubanos, así ha estado sucediendo en los últimos días. 5 son contactos de casos ya confirmados y de esta forma ya el 89,4% de los casos de la epidemia en nuestro país pues han tenido como fuente de infección el contacto con un caso que ya está confirmado. Se acumulan 1.704. Uno, hasta el momento no se ha podido precisar la fuente de infección y acumulamos 70, el 3,7%, en los cuales se sigue buscando para poder hacer bien las acciones de control de foco cuál fue su fuente de infección. Y con fuente de infección al extranjero, que habíamos hablado ayer de una paciente de Granma, pero que vino ya infectada de México y fue directo a ingresar al IPK. Realmente no estuvo en Granma en ningún momento. Se acumulan 132 personas que han tenido como fuente de infección el exterior, un 6,9%. De los casos diagnosticados, 3, la misma cantidad de sexo masculino y femenino, de todas formas en el acumulado, el sexo masculino con 991 casos y el 50,9% de los casos confirmados en el país, pues tiene un porciento discretamente superior al femenino. 5 de los casos positivos fueron asintomáticos, ya de esta forma son 978 de los 1.947 pacientes diagnosticados, o sea el 50,2% de los confirmados que en el momento del diagnóstico no tenían síntomas de la enfermedad, lo cual traduce el riesgo de este COVID-19, que tiene un número elevado de personas asintomáticas que tienen el virus y lo que es peor, lo transmiten. El grupo de edad más afectado fue el de 40 a 60 años con 4 casos, seguido del menor de 40 años con 2 casos. No obstante, no hubo ningún niño que se confirmara en el día de ayer. Por provincia, La Habana, con 5 casos confirmados ayer, 2 del Cerro, 1 de Habana Vieja, 1 de Centro Habana, 1 de 10 de octubre, que hacen los 5 casos confirmados en La Habana, y un caso de Morón, de la provincia de Ciego de Ávila. De los 1.900, a pesar de esta distribución, estos fueron los 6 casos de hoy. De todas formas, en cuanto a la tasa de incidencia de casos positivos por 100.000 habitantes, en los últimos 15 días, la provincia de Matanzas se mantiene en el primer lugar con un 8,5 de tasa por 100.000 habitantes, le sigue la provincia de La Habana con 4,6,
Camagüey 1, Ciego de Ávila 0,9, Villa Clara 0,5, Las Tunas 0,2, Pinar del Río 0,2 y las restantes provincias no han confirmado ningún caso en los últimos 15 días. Es la situación que tenemos hasta el día de ayer. De los 1.947 pacientes diagnosticados con la enfermedad hasta anoche a las 12 de la noche, se mantienen ingresados confirmados 159. 159 son los casos activos que tenemos de la enfermedad en estos momentos. De ellos, el 96,8%, lo cual tiene un valor y todos los días lo recuerdo, o sea, 154, tienen una evolución clínica estable. Lamentablemente, hemos tenido 82 fallecidos, ninguno en el día, como dije anteriormente, y eso nos da una letalidad de un 4,2%, que siempre lo comparamos con la región de las Américas, y de esta forma Cuba se mantiene en la posición número 15 en cuanto a la letalidad, el porciento de letalidad que tiene. Y la letalidad en la región de las Américas de 5,89%, y 13 países tienen una tasa de letalidad por encima de la región de las Américas. Reitero, Cuba se mantiene en la posición número 15 en cuanto a la tasa de letalidad. Siempre mencionamos los dos extranjeros que se evacuaron, y en el día dimos 15 altas, se dieron 15 altas, o sea, cifra superior al número de casos confirmados. Otro indicador que es positivo. Se reportan, de esta forma ya se acumulan 1.704 personas que han tenido la COVID en nuestro país, se han recuperado y están de alta, unos de alta clínica, otros de alta epidemiológica, y un gran porciento incorporado a su actividad. En el día de hoy informamos la existencia de 5 casos graves, 2 más que el día de ayer, ningún caso crítico hasta las 12 de la noche de ayer. Los 5 pacientes graves, 3 son del Hospital Salvador Allende de La Habana y 2 del Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de Matanza. Se incorporan 2 pacientes graves, uno en el Hospital Salvador Allende aquí en La Habana y otro en el Hospital Mario Muñoz Monroy de Matanza. Ese es el balance de los pacientes graves. Reitero, ninguno crítico con esta enfermedad. El mundo hasta ahora se mantiene en los 185 países que mencionamos en las conferencias desde hace varios días con casos de COVID-19. Ya se acumulan 5.273.572 casos confirmados y en un solo día, o sea, el día de ayer, se confirmaron en el mundo 98.096 personas con esta enfermedad. Fallecieron 3.683 y ya se acumulan 341.722 personas en el mundo que han fallecido por la COVID-19. Esto da una tasa de un 6,48%. La región de las Américas, con 53.928 casos que se confirmaron ayer, ya acumula 2.419.355 casos confirmados por esta enfermedad. Eso representa el 45,88% del total de casos reportados en el mundo. 142.580 fallecidos, 2.620 más, eso solo en un día, y como habíamos dicho anteriormente,
una letalidad del 5,89%, que es la letalidad de la región de las Américas. Esta es la información que tenemos que brindarle. Aparentemente, o no aparentemente, no, hay algunos resultados, pero que no, siempre reiteramos que es un momento crucial, porque si se resquebrajan o si se quitan, si la población no sigue cumpliendo con las medidas de restricción, y ya vemos algunos movimientos aquí en La Habana de personas, no siempre con el correcto distanciamiento, algún que otro sin nasobuco, que eso es muy riesgoso, porque podemos tener una, como le llaman, una nueva oleada, si es que no se tienen en cuenta todos estos elementos importantes. Esclarecer algo que no lo dije con la tasa de incidencia, aunque mencioné, digo porque se hicieron varias preguntas con el caso confirmado del día de ayer de la provincia de Granma. Realmente esta provincia, sus últimos casos son del día 26, o sea, los últimos casos confirmados en la provincia de Granma son del día 26 de abril. Va a ser posiblemente mañana un mes. Por lo tanto, es una provincia que sin que haya quitado las medidas de restricción, yo creo que las hace ya un tiempo las tiene todavía más incrementadas. Pero es una provincia que, teniendo en cuenta su evolución, es una provincia que se mantiene sin transmisión. Porque el caso que se confirmó ayer, adquirió la enfermedad en el exterior, es un caso importado, que es como se llaman estos casos, y realmente no tuvo contacto con la provincia, por lo tanto no entraña un riesgo para esta provincia. Hasta aquí, Héctor, no sé si... Comenzamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. Un usuario en redes sociales pregunta lo siguiente: ¿el virus puede trasladarse? Ahí estaba entonces la información del doctor Francisco Durán, director de epidemiología en Cuba. 6 nuevos casos en la última jornada. Cambiando de tema, pasamos al segundo de nuestra agenda, Ecuador. El presidente Lenín Moreno ofreció un balance de su tercer año de gestión en un contexto de crisis sanitaria sin precedentes en ese país suramericano. Aquí el resumen. El presidente Lenín Moreno cumplió 3 años en la presidencia este domingo, lo que también significa que empieza el último año de su mandato. El primer mandatario también rindió su informe de gobierno bajo duras críticas sociales y políticas por haber adoptado una línea conservadora. Su balance de gobierno se llevó a cabo en medio de la crisis sanitaria por la COVID-19, que afecta negativa y exponencialmente a la población ecuatoriana. La comparecencia dejó una severa disparidad entre su discurso de supuestos logros y su política de endeudamiento internacional. Al mismo tiempo, Lenín Moreno se centró en 4 ejes como salud, alimentación, empleo y dolarización, como pilares de su último año de gobierno. Con esa línea de acción de gobierno para este último periodo, Ecuador experimentará aún más el desmontaje de los beneficios sociales logrados durante el gobierno anterior y priorizará el sostenimiento de la política de dolarización de la economía del país. Revisamos portales de prensa. La Hora dice: sonaron las cacerolas por informe del presidente. En algunos barrios de la capital, según se reportó en redes sociales, vecinos salieron a los balcones a participar en la cacerolada. Cacerolazo se dice también en otros países, convocada por varios grupos sociales en protesta contra la gestión económica de Moreno. Sindicatos, estudiantes, docentes universitarios, trabajadores de la salud, grupos barriales y el movimiento indígena han advertido de nuevas protestas contra las medidas económicas y leyes impulsadas por el Ejecutivo, al que acusan de poner por delante el pago de la deuda externa y a relegar la salud, la educación y el empleo. Otro medio, El Universo, dice: una difícil relación se prevé entre la Asamblea y el gobierno que entra a su último año. El trámite de las 2 últimas leyes urgentes de apoyo humanitario y de ordenamiento de las finanzas públicas evidenció lo difícil que es
para el Ejecutivo conseguir 70 votos. A esto se suma la falta de una articulación del Ejecutivo con los 38 legisladores de Alianza País que le quedan de los 74 con los que ingresó en mayo del 17. Abro comillas aquí, el gobierno de Moreno no ha logrado dar al país un plan económico y aún batalla por cambiar el modelo estatista que heredó, y eso complica la situación en la Asamblea. Esto lo sostuvo Luis Pachala del movimiento Creo. Vamos ahora a conocer detalles de lo que ha acontecido en las últimas horas en el Ecuador con nuestra corresponsal Denise Herrera. Adelante, Denise, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el contacto. Un saludo a ti, a toda la audiencia de Telesur. Como bien lo has dicho, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, emitió su informe a la Nación el día de ayer, justamente en el cumplimiento de un año de gestión al poder. El presidente Lenín Moreno argumentó y dijo que las principales directrices de su gobierno ahora se centrarán en el tema de la salud, del empleo, del cuidado, en la dolarización, entre otros temas. En ese sentido, el presidente Lenín Moreno detalló que se ha destinado alrededor de 10.000 millones para el sector de la salud, sin contar los 760 millones que están destinados justamente solo en la situación de la COVID-19. En ese sentido, el presidente Lenín Moreno también detalló que son 150.000 los empleos que se han perdido durante esta emergencia sanitaria, por lo cual se han tomado estas decisiones económicas donde han sido un gran paso justamente para su gobierno para poder precautelar la situación del empleo en el país. Ha indicado que inclusive se pedirá una nueva contribución, un adelanto de los impuestos para las personas que ganen más de $5.000 y para los grandes empresarios, y asimismo detalló que su gobierno ha sido claro contra la lucha contra la corrupción, por lo cual detalló que su gestión ha presentado 1.500 denuncias de corrupción del gobierno anterior y asimismo varias denuncias durante su gestión. Si bien no especificó cuáles son estas denuncias que se han venido dando justamente durante su presidencia. Recordemos que ya hemos venido contando justamente por la pantalla de Telesur diferentes actos irregulares dentro de la compra de insumos médicos, por un lado dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por otro uno de los últimos escándalos justamente que involucró a la exdirectora de gestión de riesgos de Alexandra Ocles por la obtención en sobreprecios de kits alimenticios. Inclusive hoy se espera algo que ya se venía anunciando desde el inicio de la emisión de estas decisiones económicas, y es la Gran Marcha Nacional. Son alrededor de todas las provincias que se suman a esta movilización nacional pacífica, pero además también con todos los protocolos y cumplimientos de bioseguridad para dejar en claro que rechazan todas las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. Asimismo, se han venido pronunciando diferentes sectores sociales justamente contra todas estas decisiones que, según el gobierno, han sido para precautelar la situación laboral en el Ecuador. Denise, tenemos por acá otra información, tiene que ver con la fecha, Prensa Latina. En Día de África, ONU llama a acabar con la COVID-19 en el continente. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló en Twitter con motivo de la fecha que hace falta con urgencia un mayor apoyo internacional para esa región, incluido el alivio de la deuda. Debemos apoyar la educación, preservar los empleos, mantener a flote los hogares y las empresas y proteger al continente de la pérdida de ingresos y ganancias de exportación a medida que se propaga la COVID-19 por el área, resaltó en un comunicado. Vamos a los deportes. Iniciamos con noticias sobre el cumplimiento antidopaje. A pesar de que existe un reglamento sobre las sustancias prohibidas, bueno, existe también una excepción que permite a los atletas usar alguna de esas sustancias siempre y cuando, dice el texto, sea de uso terapéutico. Por supuesto, ha generado esto muchísima polémica. Por ello, la Agencia Mundial Antidopaje costeó una investigación que acredita que no existen evidencias de que los atletas que usan dichas sustancias obtengan alguna ventaja física o mental para ganar una medalla. Este permiso especial, por ejemplo, se le fue otorgado en Río 2016 a las atletas estadounidenses Simone Biles y Serena Williams. Los datos de estos permisos fueron revelados por piratas informáticos ese mismo año, generando suspicacia en la ciudadanía. La agencia aclara que menos del 1% de los atletas tienen estos permisos. Sin embargo, las dudas no se disipan.
Le hablo también del futbolista venezolano Yángel Herrera. Ha regresado a los entrenamientos con el club español Granada. El mediocampista, luego de dar negativo a la definitiva y tercera prueba de COVID-19, ha retornado a sus entrenamientos con el equipo español en la ciudad deportiva luego de haber recibido el alta médica. Se une así al resto del plantel junto a su compatriota Darwin Machís, y del cual fue sacado tras haber dado positivo en los primeros tests. Mientras tanto, el Granada se encuentra a la espera de la reanudación de la Liga Española, que tiene previsto dar inicio en junio. Y el pelotero dominicano Edwin Encarnación está catalogado como el mejor bateador designado en la historia de los Azulejos de Toronto. Encarnación vistió la camiseta de los Azulejos entre 2009 y 2016 y aunque en primera instancia cubría la tercera base, no registraba la mayor efectividad en cuanto a promedio de fildeo. Tras una breve pasantía custodiando la inicial, se le otorgó entonces el rol de bateador designado. Fue allí donde más se destacó con la franquicia canadiense. Durante 7 zafras, conformando junto a José Bautista y Josh Donaldson una de las toleterías más temidas en las grandes ligas, llegó a registrar 239 cuadrangulares y 679 carreras impulsadas. Estos números le bastaron para implantar un legado histórico en la Gran Carpa. Ay, Marcelita, si tú vieras cuánta mueca me ha hecho tu coordinador para decirme que estamos hablando ahora de deporte y que tiene que ser arribita. Bueno, yo espero haberlo hecho, profesor de presentación, de locución y psicólogo, además de la agenda abierta. Muchísimas gracias a usted por haber estado en contacto con nosotros. Nos vemos más tarde.